Bienvenidos a El Amor que Vale. Gracias a Dios por la cruz del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor. La gente hoy usa una cruz de oro alrededor de su cuello, pero no fue en una cruz de oro que mi Señor murió. Fue sobre una tosca cruz. La cruz puede ser para usted un simple símbolo, tal vez un cliché, pero le diré bajo la autoridad de la palabra de Dios que cuando aprenda el mensaje de la cruz y el poder de la sangre de Jesucristo, lo cambiará a usted para siempre. El diablo se burla de nuestra organización, él se ríe de nuestra industria, pero le teme a la sangre de Jesús. Acompáñenos. Por favor, tome la palabra de Dios y busque conmigo Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¡Qué maravillosa descripción tenemos de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo! Mas existe la pregunta: ¿cuál fue la razón de la cruz? ¿Por qué se necesitaba la cruz? Se la puedo contestar con una sola palabra, y esa palabra es pecado. El periódico de esta mañana hablaba sobre el vandalismo, las violaciones, los robos, las guerras, la pornografía, los desastres. Y cuando lee todo esto, usted nunca ve la palabra pecado. La vida es corta. La muerte es segura. El pecado es la maldición. Y Cristo es la cura. ¿Dónde está la cura? En la cruz del Señor Jesucristo. Por favor, escuche. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Y por qué la cruz? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿No es este un maravilloso versículo? Un maravilloso versículo. Hay suficiente dinamita del Evangelio en solo este para dinamitar el pecado, el odio, el dolor, la enfermedad de la vida de cualquier persona. Pero la dinamita debe ser encendida por la chispa de la fe. Deseo que hoy aprendamos exactamente cómo perdona Dios el pecado. Cómo Dios se encarga del pecado. Suponga que alguien viene y le da un puñetazo en la nariz. Después, suponga que en un acto de compasión, usted le dice a esa persona que le pegó: lo perdono. Suponga que esa persona le contesta: oh no, no hay necesidad de que me perdone, yo ya me he perdonado. Luego suponga que otra persona que presenció todo les dice: oh, ninguno de ustedes necesita preocuparse, yo ya los perdoné a ambos. Mas fue usted el que recibió el puñetazo en la nariz. Amigos, escuchen. Solo la persona que recibió el golpe puede perdonar. Entienda que el pecado es poner nuestro puño en el rostro de Dios. Y solo Dios puede perdonar el pecado. Abandone todas esas fábulas psicológicas que dicen que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y afirmarnos los unos a los otros. Existe un Dios santo. Dios es un Dios santo. Y el pecado es un ultraje, un reproche, una rebelión contra un Dios santo. El pecado no quedará impune sin castigo. Lo hemos mencionado una y otra vez. El texto de hoy indica tres maravillosas verdades sobre cómo Dios perdona el pecado y sobre cómo se hace cargo Dios del pecado. La primera verdad que deseo que veamos al estudiar nuestro texto, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, es el sufrimiento vicario de la cruz. ¿Lo anotó? El sufrimiento vicario de la cruz. La palabra vicario significa en lugar de otro. Significa suplente, sustituto. Miremoslo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por
Los injustos, es decir, Jesús, quien es justo, quien nunca pecó, nacido de la Virgen, el sin mancha, sin pecado, Hijo de Dios, el justo, murió por los injustos. Habla de usted y de mí. Somos los pecadores. Él llegó a ser nuestro sustituto. A lo largo de la Biblia, Dios enseña la lección de la sustitución. Por el tiempo de Cristo, los sacerdotes y los levitas ya habían instituido un rango especial de pastores para criar corderos muy especiales. Los de la Pascua eran los mejores, los más finos, y se les criaba en Belén. En la semana de la Pascua, esos corderos salían de los campos de Booz en Belén, subían el monte del templo y entraban por la puerta de las ovejas, para ser examinado por el sumo sacerdote, los levitas y por los otros sacerdotes. El mismo día, bajando el monte de los olivos, cabalgando sobre una asna, venía el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, quien luego subió el monte Moria. El mismo día, los corderos y el Cordero de Dios entraban a la ciudad. El domingo de Palmas, la Pascua, el mismo día, ese mismo día, hace tanto tiempo. Luego llegó el día cuando el Cordero de la Pascua debía ser sacrificado. A las 3 de la tarde, el sacerdote levantaba la barbilla de ese corderito sin defecto y tomando sus filosos y mortales cuchillos, le cortaba la garganta al corderito. Al mismo tiempo que esto sucedía, sobre el cruel monte Gólgota, el Cordero de Dios vertía su preciosa sangre real, roja como los rubíes, por los pecados de la humanidad. Y Jesús dijo sobre la cruz: consumado es. Está terminado. La deuda está pagada totalmente. Y sacerdotes ya pueden irse a sus casas. Levitas pueden bajar sus cuchillos. Pastores, su trabajo ha terminado, porque está hecho. Amén. Está terminado. Consumado es. Aleluya. Jesús, el Cordero de Dios, murió sobre la cruz. El propósito de la cruz es la sustitución. Y la Pascua nos lo ha mostrado en una forma muy clara y sencilla. Tenemos el sufrimiento corporal del Señor Jesús. Azotaron al Señor Jesús. Los romanos sabían cómo azotar. Ataban las manos de la víctima y la levantaban a que estuviera de puntillas para aumentar el dolor y para que la espalda quedara lisa como la seda. El instrumento de azote era un látigo con un robusto mango y con correas de cuero. Al final de las correas de cuero habían unos pedacitos de hueso, metal y vidrio ingeniosamente atados. Usaban a 2 azotadores, 2 verdugos. Y al ser estirado el cuerpo de la víctima, uno de los verdugos comenzaba en la nuca y descendía. El otro empezaba en los tobillos y ascendía. En equipo, estos 2 verdugos despellejaban a esa persona, parada y estirada de puntillas. Al enroscarse el látigo alrededor del cuerpo, desprendía un pedazo de carne cada vez que lo jalaban. Estos eran hombres experimentados, que sabían muy bien cómo azotar y desprender la carne de tal forma que los nervios y músculos quedaran expuestos sin sacarle los intestinos. Al soltar a la víctima después de ser azotada, esta caía postrada en el suelo. Los hombres no salían caminando, salían gateando. Por ello la Biblia dice que llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Por qué lo llevaron? Porque estaba demasiado débil para caminar. Por eso después Jesús se tropezaba y caía y no podía cargar la cruz. El abuso físico del Señor Jesucristo. Ellos lo golpearon con sus puños. Luego le dieron una paliza con palos.
Por último, lo sacaron para la verdadera crucifixión. ¿Conoce usted el por qué los romanos usaban la crucifixión? ¿Sabe por qué usaban la cruz? Hablemos de crueles castigos. La crucifixión tenía como fin el ser cruel. La crucifixión tenía como fin el ser inusual. La crucifixión tenía como fin el inspirar puro terror. Cualquiera que veía una crucifixión decía, sea lo que sea que ocasione tal castigo, yo no lo haré. Romanos, haré lo que me ordenen, pero no me crucifiquen. De esto se trataba la crucifixión. De esto se trataba la crucifixión. ¿Ha oído la palabra excruciatus? Viene de una palabra latina. Excusing atus. Excusing atus. Y significa salido de la cruz. De la cruz. De esta palabra viene crucifixión. Un tipo de dolor atroz que proviene de la cruz. Un dolor agudísimo. Clavaban las manos de la víctima a la cruz. Ellos separaban los metacarpos, poniendo el clavo aquí, no en la palma de la mano, sino en la muñeca, para que no se cayera de la cruz. Trataban de golpear el nervio del medio, para transmitir el dolor por el cuerpo hasta el torso. Penetraban esos clavos a través de esos nervios. Lo crucificaban con sus brazos en un ángulo de 90 grados. Pero cuando el cuerpo caía, sus brazos quedaban en un ángulo de 65 grados, quedando sus brazos así. Los pies, a su vez, clavados a la cruz. El peso del cuerpo caía sobre el pecho. Y la persona crucificada comenzaba a respirar con dificultad. Por lo tanto, para poder respirar, la víctima tenía que alzar su cuerpo. Pero para hacerlo tenía que empujar contra los clavos que estaban en sus pies. La persona se encontraba entre la lucha por respirar y el agobiante dolor. Ahí hacía. Y las náuseas, trauma. Y hay un intenso dolor en cada nervio, convertido en un conducto para tal tormento. El individuo permanecía allí un agonizante largo tiempo hasta morir de una muerte atroz, atroz. Hubo la agonía física de la cruz. Hubo la agonía emocional, el sufrimiento emocional de la cruz, como predicamos la semana pasada. No solo Jesucristo bebió la copa, la contaminación del pecado, sino también llevó la corona, el castigo del pecado. Por ello, la copa y la corona nos hablan de la cruz, de Jesús bebiendo la contaminación y recibiendo el castigo. No es el que haya pecado, recuerde, el justo por los injustos, mas Él pagó el precio. ¿Y cuál era el precio? El estar separado del Dios omnipotente, omnipotente. No solo Dios el Padre se separó de su Hijo amado, sino que también en ese momento el Señor Jesús se convirtió en el objeto detestado por el Padre. Y Dios el Padre tuvo que mirarlo como mira a un pecador y tratarlo como trataría a un pecador. ¿Comprende ahora el texto de Pedro? También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Este es el sufrimiento vicario de la cruz. El sufrimiento vicario de la cruz. Aquí está la segunda verdad que deseo que observe. Amigo, mi corazón se conmovió tanto al estudiar para este sermón. Quiero que vean la satisfacción vital de la cruz. La satisfacción vital de la cruz. Miremos el texto. Hay una palabra que no quiero que pase por alto. Mírela. Porque también Cristo padeció. ¿Cuándo es la próxima palabra? No puede escucharlos. Una vez por los pecados. Por los pecados. Amigo, esto no significa había una vez. Esto significa una vez y para siempre. Significa una vez y para siempre. Al decir Jesús, consumado es, dijo que la deuda quedó cancelada totalmente. Recuerdan que he mencionado que en Roma
Cuando encerraban a un hombre en prisión, cuando se le encontraba culpable de un crimen, ellos lo encerraban y escribían un certificado de deuda que lo pegaban a la puerta de su celda. Era su deuda al Estado y a la sociedad. Era lo que su pecado, su crimen, había provocado. Se lo llamaba un certificado de deuda y lo ponían en la puerta de su celda. Después de servir su tiempo, pagar la pena y satisfacer las deudas de la ley, entonces escribían sobre este certificado de deuda pagado en su totalidad y se lo entregaban al prisionero. ¿Sabe cuál era la palabra que escribían sobre este papel? Tetelestai. ¿Sabe lo que significa? Consumado es. Consumado es. Está cancelado. Ese hombre no tendrá que regresar a prisión otra vez. Nunca volverá a estar en peligro o será arrestado por el mismo crimen. Si lo acusaban, podía decir, sí lo cometí, pero yo pagué. Está consumado. No pueden llevarme 2 veces por el mismo crimen. Esto es lo que dice, que Jesús padeció una sola vez por los pecados, y qué blasfemia es decir que necesitamos otro sacrificio por los pecados. Hebreos 10, de los versos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Escuchen esto, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Aleluya! Este es el porqué de la seguridad eterna. Sabía que si pudiera perder la salvación después de haberse salvado, lo cual no es posible, pero supongamos que pudiera perder su salvación. Para que pudiera salvarse nuevamente, Jesús tendría que morir otra vez. Verá, cuando Jesús murió, fue solo válido para una salvación, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Jesús dijo, consumado es, cancelado, pagado totalmente. No hay nada que se pueda hacer ni que necesite hacer. Existe el sufrimiento vicario de la cruz, la satisfacción vital de la cruz. La Biblia dice en Isaías 53:11 que Dios el Padre verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios está satisfecho con lo que Jesús hizo sobre la cruz. La deuda del pecado está pagada. ¡Aleluya! La tercera verdad que deseo que vea. No solo el sufrimiento vicario de la cruz, no solo la satisfacción vital de la cruz, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, sino también la salvación victoriosa de la cruz. La salvación victoriosa. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Lo ve? Léanlo. Para llevarnos a Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos separa del Dios Santo. ¿Qué hace la cruz? Sobre esa cruz, Jesús tomó a Dios Santo con una mano, al hombre pecador con la otra, y por medio de la sangre de su cruz, Él reconcilió a Dios y al hombre. Él hizo la paz por medio de la sangre de su cruz, para con esta llevarnos a Dios. Escuche Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Para llevarnos a Dios. La palabra llevarnos en griego es prosego, que significa tomar a un individuo y presentarlo ante un rey o un dignatario. Esto es lo que Jesús hizo. Jesús nos ha tomado de la mano para presentarnos ante Dios el Padre. Él nos lleva a Dios. Él intercede. Padre, estos son míos. Yo los compré con mi sangre sobre esa cruz. ¿Lo anima usted? A mí sí me anima. El rey David en el Antiguo Testamento tuvo un hijo. Su nombre era Absalón. Y Absalón
se rebeló contra su padre. Había una mujer en el reino que le dijo a David: usted necesita hacer algo para reconciliarse con su hijo, para que él regrese, para traer a su hijo. Pero David no lo hizo. Dicha mujer le dijo: rey David, usted no está actuando como Dios actúa. Por favor, anote este precioso versículo en el margen de su Biblia. Es un increíble versículo. Segunda de Samuel 14:14. Esto es lo que esa mujer le dijo a David: porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra, que no puede volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee los medios para no alejar de sí al desterrado. ¿No es este un gran texto evangelístico del Antiguo Testamento? Somos como aguas derramadas por tierra, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar. Pastor Adrián Rogers traerá otro mensaje de la poderosa palabra de Dios. Acompáñenos nuevamente e invite a un amigo a disfrutar con usted del programa a esta misma hora. Descubramos juntos el amor de Dios en Cristo, el amor que vale. El pecado es la maldición y Cristo es la cura. ¿Dónde está la cura? En la cruz del Señor Jesucristo. Por favor, escuche. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Y por qué la cruz? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿No es este un maravilloso versículo? Un maravilloso versículo. Hay suficiente dinamita del Evangelio en solo este para dinamitar el pecado, el odio, el dolor, la enfermedad de la vida de cualquier persona. Pero la dinamita debe ser encendida por la chispa. Deseo que hoy aprendamos exactamente cómo perdona Dios el pecado. Cómo Dios se encarga del pecado. Suponga que alguien viene y le da un puñetazo en la nariz. Después, suponga que en un acto de compasión, usted le dice a esa persona que le pegó: ¿me perdona? Suponga que esa persona le contestó: no hay necesidad de que me perdone, yo ya me he perdonado. Luego suponga que otra persona que presenció todo le dice: oh, ninguno de ustedes necesita preocuparse, yo ya los perdoné antes. Mas fue usted el que recibió el puñetazo en la nariz. Amigos, escuchen. Solo la persona que recibió el golpe puede perdonar. Entienda que el pecado es poner nuestro puño en el rostro de Dios. Y solo Dios puede perdonar el pecado. Abandone todas esas fábulas psicológicas que dicen que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y afirmarnos los unos a los otros. Existe un Dios santo. Dios es un Dios santo. Y el pecado es un ultraje, un reproche, una rebelión contra un Dios santo. El pecado no quedará impune sin castigo. Lo hemos mencionado una y otra vez. El texto de hoy indica tres maravillosas verdades sobre cómo Dios perdona el pecado y sobre cómo se hace cargo Dios del pecado. La primera verdad que deseo que veamos al estudiar nuestro texto, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, es el sufrimiento vicario de la cruz. ¿Lo anotó? El sufrimiento vicario de la cruz. La palabra vicario significa en lugar de otro. Significa suplente, sustituto. Miremoslo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Es decir, Jesús, quien es justo, quien nunca pecó, nacido de la Virgen, el sin mancha, sin pecado, Hijo de Dios, el justo, murió por los injustos. Habla de usted y de mí. Somos los pecadores. Él llegó a ser nuestro sustituto. A lo largo de la Biblia, Dios enseña la lección de la sustitución. Por el tiempo de Cristo, los sacerdotes y los levitas ya habían instituido un rango especial de pastores para criar corderos muy especiales. Los de la Pascua eran los mejores, los más finos, y se les criaba en Belén. En la semana de la Pascua,
Esos corderos salían de los campos de Booz en Belén, subían el monte del templo y entraban por la puerta de las ovejas, para ser examinado por el sumo sacerdote, los levitas y por los otros sacerdotes. El mismo día, bajando el monte de los olivos, cabalgando sobre una asna, venía el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, quien luego subió el monte Moria. El mismo día, los corderos y el Cordero de Dios entraban a la ciudad. El domingo de Palmas, la Pascua, el mismo día, ese mismo día, hace tanto tiempo. Luego, estos eran hombres experimentados que sabían muy bien cómo azotar y desprender la carne de tal forma que los nervios y músculos quedaran expuestos sin sacarle los intestinos. Al soltar a la víctima después de ser azotada, esta caía postrada en el suelo. Los hombres no salían caminando, salían gateando. Por ello la Biblia dice que llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. ¿Por qué lo llevaron? Porque estaba demasiado débil para caminar. Por eso después Jesús se tropezaba y caía y no podía cargar la cruz. El abuso físico del Señor Jesucristo. Ellos lo golpearon con sus puños. Luego le dieron una paliza con palos. Por último lo sacaron para la verdadera crucifixión. ¿Conoce usted el por qué los romanos usaban la crucifixión? ¿Sabe por qué usaban la cruz? Hablemos de crueles castigos. La crucifixión tenía como fin el ser cruel. La crucifixión tenía como fin el ser inusual. La crucifixión tenía como fin el inspirar puro terror. Cualquiera que veía una crucifixión decía, sea lo que sea que ocasione tal castigo, yo no lo haré. Romanos, haré lo que me ordenen, pero no me crucifiquen. De esto se trataba la crucifixión. De esto se trataba la crucifixión. ¿Ha oído la palabra excruciatus? Viene de una palabra latina. Excusing atus. Excusing atus. Y significa salido de la cruz. De la cruz. De esta palabra viene crucifixión. Un tipo de dolor atroz que proviene de la cruz. Un dolor agudísimo. Clavaban las manos de la víctima a la cruz. Ellos separaban los metacarpos, poniendo el clavo aquí, no en la palma de la mano, sino en la muñeca, para que no se cayera de la cruz. Trataban de golpear el nervio del medio, para transmitir el dolor por el cuerpo hasta el torso. Penetraban esos clavos a través de esos nervios. Lo crucificaban con sus brazos en un ángulo de 90 grados. Pero cuando el cuerpo caía, sus brazos quedaban en un ángulo de 65 grados, quedando sus brazos así. Los pies a su vez clavados a la cruz, el pie 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 clavados